Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en una reunión de enseñanza y oración. Y pues vamos a empezar con oración para ponerlo en las manos del Señor. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, ansiosos de ser llevados a través de tu palabra para aprender qué es lo que debemos saber y extender el conocimiento de ti y de tu reino, Señor, y de cómo hacer las cosas que nos tocan hacer en este tiempo. Te pedimos que nos guíes, que nuestro corazón esté atento, que todas las cosas que nos distraen se apaguen como si fuera un switch que interrumpe todo aquello que nos distrae. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, para que tu nombre sea glorificado y para que se produzca fruto abundante para tu gloria y para tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues quiero compartir con ustedes el tema de hoy, que aunque ya lo conocen, pero es la continuación de lo que hemos estado viendo. Y voy a solamente quitar esto que me estorba. Muy bien. Bueno, perfecto. Estamos en la serie Transformación. Esta es la octava ocasión en que estamos hablando acerca de la transformación, que tiene que ver con nuestra madurez, por supuesto, con nuestro estado espiritual y la madurez que debemos tener. En la medida en que nosotros maduremos espiritualmente, todo nuestro ser va a ser transformado tal como el Señor lo tiene contemplado. Estamos en la renovación, ser renovados como el águila. Esta es la cuarta etapa de lo que es acerca de renovados como el águila, y específicamente ahora nos toca hablar de las armas poderosas. Las armas poderosas es el tema que vamos a abundar hoy. Antes quiero un breve repaso acerca de que para ir a una defensa o una guerra tenemos que primero discernir. Eso lo vimos la semana pasada. Y aquí decimos discernir lo que estamos viviendo, si lo que estamos viviendo es realmente un ataque espiritual de fuerzas demoníacas o simplemente los efectos de vivir en un mundo maldecido por el pecado e influidos por nuestra propia carne o antigua naturaleza. Es muy importante esto, porque de repente toda la gente ve demonios que están sucediendo y yo me enojé y yo no quise dejarme porque no me iba, porque yo sé que es un ataque del diablo. No, esto tiene que ver con tu carne. En primer lugar está interviniendo el orgullo, está la vieja naturaleza haciendo su parte. Por supuesto que le aprovecha el enemigo. No está de brazos cruzados solamente esperando a que nuestra naturaleza de pecado se desarrolle en lo que estamos viviendo. No, pero debemos discernir qué es de lo que debemos atender para pasar y triunfar y ser victoriosos en esto. Bien, entonces, hay dos cosas que debemos hacer. La primera, el apóstol Pablo instruye a los cristianos a librar una guerra contra el pecado en sí mismos. Son dos cosas, como lo vimos antes, si es contra las fuerzas demoníacas o si es nuestra carne. Pablo nos dice en Romanos 6 acerca de que debemos librar una guerra contra el pecado. En Romanos 6:2 específicamente dice: ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A forma de pregunta, ¿cómo es posible que sigamos pecando porque vivimos por gracia, Dios nos ama y todas las argumentos y justificaciones para el que quiere vivir en pecado y no vencer su propia carne? Recordemos que el Espíritu es quien debe instruir al alma para que a su vez dé órdenes al cuerpo y andar en los caminos de Dios conforme a los mandamientos del Señor Jesús. El segundo, bueno, esto es muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Eso es realmente nuestra condición. Estamos muertos al pecado. Estamos crucificando diariamente nuestra carne. Todos los días estamos deshaciendo esa estorbo que tenemos, ese peso que nos agobia, que es el pecado. Y segundo, discernir
Sí, debemos librar la guerra contra el maligno, porque también estamos en guerra. Recordemos que hay dos reinos. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas, donde Satanás gobernaba a su antojo nuestras vidas. Fuimos trasladados por el Señor Jesús al reino de su luz admirable. Así es que estamos en un reino el cual sufre ataque y el maligno quiere estorbar, bloquear y destruir. Recordemos cuál es su misión: hurtar, matar y destruir. Efesios 6, 10 a 18, ustedes saben que ahí está la armadura espiritual, y esa es una armadura que debemos vestir para emprender la guerra. Está muy bien descrita en Efesios 6, 10 al 18. Y también el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense lo que estoy subrayando aquí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tu propia fuerza, no en nuestra fuerza, sino en la fortaleza del Señor. Es como vamos a combatir contra el enemigo. Por eso las armas espirituales que tenemos nos las dio el Señor y están respaldadas por el Señor. Ustedes saben que esas armas son poderosas. Tenemos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el cinto de la verdad. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que tenemos una armadura provista por el Señor, respaldada por el Señor, a través también del uso de la palabra de Dios. La espada del Espíritu, dice la parte de la armadura, es la palabra de Dios. Es la mejor espada que podemos tener en nuestra mano, empuñar para vencer al enemigo. Sea que vamos a defender a alguien, sea que vamos a defendernos nosotros, sea que vamos a entrar en un terreno donde está el maligno porque queremos liberar ese lugar de las influencias demoníacas. Bien, sigamos entonces ahora con lo que nos quedamos la ocasión anterior, excepto que quiero recordar también acerca de aquí dice: nuestras armas son poderosas contra las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? ¿Qué es una fortaleza espiritual o mental? Y esto vamos a hacer un pequeño recordatorio. Ustedes saben, es lo que antes era una fortaleza, era un lugar en donde se resguardaban de los ataques de sus enemigos. Aquí hay una imagen, pero pues las fortalezas eran comunes en ese tiempo como defensa. ¿Qué es una fortaleza espiritual o mental? Bien, a ver, bueno, no voy a poder quitar esta imagen, pero se los voy a leer. Desafortunadamente no hice bien esta parte y quedó la imagen ahí. Se lo voy a leer, yo lo tengo por acá. Es un área dentro de tu templo, o sea, tu ser, recordemos que somos templo del Espíritu, de tu templo espiritual, en la que Satanás construye un lugar fortificado y blindado, donde guarda a oscuras un tesoro que le pertenece y que le da derecho legal para manejar ciertas circunstancias de tu vida. Eso es lo que hace. Es fortaleza, no puedes verla porque él pone tinieblas y placer. Por eso es que nos consideramos bien. Una fortaleza es una forma de pensamiento, hábito o actitud contrarios a la palabra de Dios. Puede tener raíces muy profundas que dificulten ser erradicada esa fortaleza, y permanece el enemigo defendiendo su territorio que ganó a través de diferentes circunstancias que sucedieron en nuestra vida o que están sucediendo y él las aprovecha. Hay fortalezas en la mente, en el corazón, y Satanás las usa, Satanás las rodea de oscuridad. Los otros puede ser que las vean y nosotros no las vemos. Así es una fortaleza. Bien, sigamos entonces. ¿Cuáles son los síntomas de que tienes una fortaleza o de que hay en nosotros una fortaleza? Primero, la negación. La negación es la defensa más feroz que ponemos para
para evitar que nuestras fortalezas sean destruidas. Y no son nuestras realmente, son fortalezas del enemigo. Las consideramos nuestras porque las defendemos como tal, como si fueran nuestras. La negación, te pones furioso, sacas argumentos para justificarte. La negación provoca ceguera espiritual. No ves lo que otros sí pueden ver fácilmente. Estás empeñado, estás con una cerrada tu alma, tu corazón para entender lo que están otros percibiendo en ti. La otra es culpar o acusar a otros. Culpar o acusar a otros también es típico. La ceguera espiritual evita verlas y la solución es evadir responsabilidad y la solución es evadir responsabilidad culpando a otros. Esa es la solución que se piensa. Culpar a otros es una salida falsa, una salida equivocada, una salida que te lleva al fracaso. Lo más fácil es justificarte tú y culpar a otros. Y tercero, es sentirse cómodo haciendo lo indebido. Así son, todos tenemos diferencias. Yo me siento bien, yo creo que yo no le hago daño a nadie, por lo tanto, yo hago lo que yo creo y juzgo que está bien. Sin embargo, eso hace que la fortaleza se arraigue más profundamente. No desea por ningún motivo cambiar, estás cerrado completamente. Esa situación le causa placer, simplemente por eso no se deshace de ella. Ok, eso fue lo que vimos la ocasión anterior. Sabemos que vimos que a través de heridas, también heridas del pasado, desde la niñez, provocan que se queden abiertas esas heridas y el enemigo viene y las usa, de ahí construye su fortaleza. Ahí es como edifica su fortaleza para evitar que lo saquen, que se exponga, que te des cuenta, que pidas auxilio, que pidas ayuda o que te enfrentes con la palabra de Dios y reconozcas que tienes una herida y necesitas ser sanado por el Señor. Una herida abierta es una posible, un terreno para una fortaleza del maligno. Y eso te aparta, por supuesto, del camino del Señor. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? El Señor dijo aborreced el mal. Aborreced el mal. Bueno, ¿qué sigue? Ya me convencí. No quiero negarme a la primera cuando me dicen algo que está sucediendo. No quiero cerrarme porque lo peor que puedo hacer es caer en luchar a favor del enemigo en contra del Señor y mía, porque a fin de cuentas estoy luchando contra mí. Bien, ni negarme, ni sacar excusas, culpar a otros, ni justificarme diciendo todos tenemos algo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Nuestras armas son poderosas, decíamos al principio, y ese es el tema que estamos iniciando hoy. Segunda de Corintios 10, 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia o de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son carnales, no son humanas, no son con destrezas, habilidades, con desarrollo mental humano. No es eso, sino son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas que nacen de diferentes áreas. La cultura del medio ambiente en el que vives, las heridas del pasado, tal como lo vimos la semana pasada, son terreno fácil para la edificación de las fortalezas del maligno. Por lo tanto, como es espiritual, también tenemos que luchar con armas espirituales. Ese es lo importante de esto. Destrucción de fortalezas aquí, dice este versículo, para la destrucción de fortalezas. Aquí significa literalmente quitarlas, demolerlas, destruirlas, hacerlas polvo hasta desaparecer y quitar aún el polvo de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo aquello que fue en un momento dado una región de lucha feroz del enemigo contra nuestro ser, contra nuestra alma y finalmente espíritu y por supuesto cuerpo.
El versículo 5 de Segunda de Corintios, el siguiente versículo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Clave, derriba todo argumento, no te justifiques, no lo des por hecho, no digas las tres cosas de las que hablamos antes, no lo niegues, tampoco te sientas cómodo. Derribar argumentos, todos esos argumentos y toda altivez, soberbia, orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo, obediencia a sus mandamientos. El Señor dijo, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Lo veíamos hace 2 domingos. Sus mandamientos que están publicados en ese video del mensaje del domingo anterior, no este, sino el anterior. Ahí están los 49 descritos con sus textos bíblicos, más bien con sus citas bíblicas. No está el texto tendría que buscarlo porque sería muy extenso. En alguna ocasión ya lo tocamos el tema aquí. Mientras empezamos a llevar cautivo todo pensamiento, ¿qué vamos a hacer? Aprenderemos que podemos deshacernos no solo de nuestros pensamientos y sentimientos negativos conscientes, sino también de todas las dudas, temores e inseguridades escondidas y secretas que hemos enterrado en lo profundo de nuestras almas a lo largo de nuestra vida. Hay muchas cosas todavía que tienen que recibir, el alma nuestra tiene que ser limpiada, tiene que ser quitado todo eso que está debajo de las alfombras, escondido en los rincones, en donde la luz está apagada y hay cosas ahí que tienen que exponerse a la luz y sacarlas fuera y para siempre. Eso es lo que vamos a aprender. Es crítico el que somos bombardeados por infinidad de pensamientos durante el día. Infinidad. Tal vez no estamos conscientes y tal vez algunos los detectamos, pero el Señor fue muy claro cuando dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos debilidad por la naturaleza anterior y debemos aprender a deshacernos de todas aquellas vestigios de que el enemigo tuvo algo allí o que aún lo tiene, que es lo peor. Bien, por su mente, en nosotros, la mente de Cristo, Dios puede penetrar profundamente en las áreas no descubiertas de nuestra alma y no solo exponer, limpiar y sanarnos de todos nuestros pensamientos malos, sino también arrancar de raíz cualquier fortaleza del enemigo que esté ahí. Vuelvo y repito, la mente de Cristo nos fue dada cuando creímos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Desarrollarla atendiendo, obedeciendo al Espíritu y a través de su palabra que estamos aprendiendo continuamente, estudiando la palabra, profundizando en la palabra, aplicándola, memorizando la palabra, usándola, declarando esa palabra ante nuestras dudas y temores. De hecho, los judíos tenían por costumbre, y algunas veces deben de haberlo visto en alguna ocasión, en alguna película, se paraban en el muro de los lamentos y empezaban a declarar la palabra, empezaban a hablarla, y de hecho ellos se movían en esta forma, un vaivén hacia todavía darle más ímpetu. Estaban hablando acerca de la palabra. Bien, como Dios promete, Él quiere que sepamos la verdad en lo íntimo, que conozcamos la verdad en lo íntimo. Es por esto que Dios dice que es tan importante, tan crucial, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, capturarlo, exponerlo y examinarlo. Cuida, atiende tus pensamientos, no vayas pasando como si fueras en un lugar en donde estás en medio
pues lo más común ahorita que está sucediendo mucho mayormente en Estados Unidos, pero también en algunos lugares de México. Estás en una balacera y tú vas caminando quitado de la pena a través de esos peligros que hay ahí. También es importante que cuidemos lo que hay en nuestra mente, porque de ahí, en la mente, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí se refiere a la mente. Cuida la mente, porque de ahí sale, de ahí puede ser que tomes por el camino correcto, el camino del Señor, el camino de la vida, o que vayas por un camino equivocado. Debemos capturarlo, exponerlo a la luz de la palabra y examinarlo con delicadeza para ver qué fue lo que originó qué es lo que está provocando en mí. Y más que todo, quiere que seamos libres de los engaños de Satanás. El Señor sabe que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que velad y orad, dice, porque anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro. Vamos a ver un testimonio. Y antes quiero orar. Señor, cuán importante es cuidar nuestros pensamientos, Señor. Cuidar nuestros pensamientos es serio, es importante, es grave en muchas ocasiones, nos lleva por caminos equivocados y perdemos un tiempo importante hasta que tu misericordia nos alcanza como ovejas perdidas, que fuiste por nosotros y nos regresas al camino, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos todo lo necesario para mantener cautivos todos los pensamientos. Inmediatamente, lo que contemplan nuestros ojos producen pensamientos, lo que escuchamos a través de nuestros oídos producen pensamientos, las cosas que nos sorprenden producen pensamientos. Por eso es importante ver qué es lo que está habiendo en nuestra mente, inmediatamente rechazarlo, si viene del maligno, tal como lo hiciste tú cuando en el desierto las tentaciones, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Testimonio de un sueño. Aquí va a describir una experiencia que tuvo una persona. Dice, hace unos años tuve un sueño. A medianoche Dios me hizo sentar y escribir algo en un bloc de papel que mantengo al lado de mi cama para ocasiones como estas. He oído consejo, es un buen consejo. La verdad yo no lo he hecho, no lo he hecho, pero sí es bueno y sí lo recomiendo. Creo que lo voy a empezar a hacer, sobre todo cuando en esos momentos que despiertas después de un sueño o que tienes algo que viene a tu corazón, a tu mente. Es importante que tomen nota porque muchas veces olvidamos algunas cosas claves que hay, ya sea en un sueño o en algo que te llamó la atención. Bien. Ahora bien, dice la persona, no sabía lo que escribí hasta la mañana siguiente. Escrito en mi papel estaba, si me das tus pensamientos, yo te daré mi vida. Eso fue lo que escribió. Esa fue la revelación en el sueño. Ahora, 2 Corintios 10:5, lo acabamos de leer hace un momento, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto, vuelvo a repetirlo, es importante apresar, retener, examinar, controlar lo que está sucediendo en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en cuanto a los pensamientos que hay, y sujetarlo a la obediencia a los mandamientos del Señor. Si te pone un pensamiento que tiene una violación directa con los mandamientos de nuestro Señor Jesús, eso es algo que debe ser eliminado, destruido, abatido, pulverizado, deshecho. Eso inmediatamente debemos hacerlo antes de que se asiente. En alguna ocasión, y lo he comentado y me gustó el ejemplo que alguien decía, tu mente es como un campo de aterrizaje, tu voluntad, tu decisión está en qué pensamientos van a tomar pista
o qué pensamientos se les va a rechazar el aterrizar en tu mente. Es importante, lo resalto ahora y creo que lo voy a seguir resaltando a través de toda esta enseñanza. Debemos examinar de dónde vienen nuestros pensamientos y ver si revelan la voz de Dios, la de Satanás o la nuestra. Importante esto. Sé que algunos que ya hemos estado hablando acerca de esto lo conocen, pero hay otros que no saben que todos los sueños no necesariamente son de Dios, que todo pensamiento que te llega, aún por más bonito que sientas, que lo examines y digas, ay, fue tan tremendo, tan hermoso, hay pensamientos que no son de Dios y tú puedes caer en esa trampa. Mira, digamos que hay tres fuentes de donde llegan sueños y pensamientos y consejos. Uno es de la voz de tu propia carne. ¿Por qué? Por todo lo que dijimos antes. A través de las fortalezas, ahí lo que vimos al principio, se generan las costumbres, los hábitos, todo aquello que te hace reaccionar o que te hace actuar de la forma en que no viene de Dios. El otro, por supuesto, es la voz del diablo. ¿Qué dice? Todas estas riquezas te daré si postrado me adoras. Yo te voy a hacer prosperar si tú dejas de ir a la iglesia, si tú dejas de leer la escritura, si tú dejas, haz tu voluntad, no siempre se va a hacer la voluntad de otros. ¿Quién te dice que eso es correcto? ¿Quién te dice? Y empiezan las dudas y empiezan los pensamientos. Es la voz del diablo. La otra es la voz de Dios. Por eso es que debemos examinar si es la voz de Dios. La voz de Dios, en primer lugar, nunca se va a contradecir contra la palabra. En segundo lugar, también tenemos que ser cuidadosos, porque recordemos que en las tentaciones en el desierto le dijo al Señor, tírate, cuando lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate, al cabo escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no, para que tu pie no tropiece en piedra. Usó una parte y la manipuló fuera del contexto. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer algo que según tu voluntad Dios debe actuar, con este ejemplo de la tentación es muy claro, me voy a tirar abajo. Al cabo Dios dice que es mi guardador, que Él es mi pastor y nada me faltará, que aunque ande en campos, que nada me pasará. Discúlpame, si no es la voluntad de Dios, no lo hagas, porque estás tentando al Señor. Estás tentando a Dios cuando haces algo que Dios no te mandó. Así específicamente. Bueno, luego, como dice el resto de Segunda de Corintios 10, del 4 al 6, debemos empezar a derribar argumentos y toda altivez que cada fortaleza y cada imaginación que se levanta contra el conocimiento de Dios y estando prontos para castigar toda desobediencia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo envía Dios esta renovación? ¿Qué medios usa el Señor para estar renovándonos? Así, las águilas, ustedes recuerdan, a los 40 años, por un proceso natural, viven 70 años, su tiempo estimado de vida es de 70 años, a los 40 años, en un proceso natural, ya se han envejecido sus plumas, su pico, sus garras, ya no pueden cazar, ya no pueden volar y tiene que haber un proceso de renovación. ¿Cómo Dios hace esta renovación en sus amados, en nosotros, sus amados hijos? Dios está recordándonos constantemente para que renunciemos a nuestra propia manera de pensar y vayamos en una dirección opuesta, 180 grados, quiere decir en sentido contrario. Miren esta imagen. Hay un árbol de vida y el fruto de la carne. Aquí están cuando estás, tus pensamientos, tu vida está centrada en Jesús y vienen esas frutos del Espíritu, tal como lo describe ahí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, o como dice aquí, control de uno mismo. Por el otro lado están todas las características de la antigua naturaleza, todas esas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Cuando haya orgullo, humíllate.
humíllate tú. Pero es que él fue el que me ofendió. Humíllate, humíllate, porque tú puedes ir y decirle, ¿sabes qué? Me sentí mal por esto que sucedió, pero quiero pedirte disculpas porque tal vez yo te provoqué para que dijeras eso. Pero es que él fue, humíllate, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Apártate de la deshonestidad, porque nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios recto. Apártate de la crueldad, porque el Señor dice, Dios, que debemos ser como nuestro Padre que está en los cielos. Y si Dios es un Dios misericordioso, ¿cómo nos queda a nosotros permitir que algo cruel, algo fuera del contexto del camino del Señor, lo llevemos a cabo? Falta de cuidado, preocupaciones, viene acá en la parte inferior, dificultad, pesar, odio, codicia, todas esas cosas, maldad, todas esas cosas son obras de la carne de las cuales debemos ir en sentido contrario. Sigamos. Desafortunadamente, no siempre le escuchamos al Señor y a menudo no le escuchamos porque preferimos estar en control nosotros mismos y hacer lo que queremos. Ya sabemos quién está detrás de todo esto, es la antigua naturaleza. Es un corazón que no ha sido, no está transformándose, vive en la carne. Pablo les reclamaba a los corintios en su carta a los corintios, decía, no puedo hablarle como espirituales porque aún son carnales, habiendo divisiones entre ustedes. Las divisiones son producto no de Dios, son producto del demonio, son producto de la maldad, son producto de la carne. Todas esas van alineadas en el camino ancho, en la puerta amplia, que no lleva a la salvación, sino a la perdición. Por eso es importante que estemos atentos. Voy a hacer mucho hincapié en esos mandamientos, ya están por escritos. Si usted quiere, vea el video, sáquele fotografía, léalos continuamente. Si es posible, memorícelos, porque son armas. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Sin espada, un soldado que está en el reino de la luz, cuando vengan las tinieblas, no tiene medio de defensa y su fe se va a menguar. En lugar de tener un escudo grande como el de los romanos que les cubría de la cabeza a los pies, era un escudo que parecía una puerta, una hoja de una puerta, tu escudo será una pequeña tablita, tal vez, que no va a servir para defenderte. Por eso es tan importante que podamos discernir y podamos actuar buscando que nuestros pensamientos se alineen con la escritura. Sin embargo, como Dios nos ama tanto y quiere que tengamos vida abundante aquí y ahora, no nada más cuando partamos y estemos en su presencia, a menudo permite circunstancias en nuestras vidas que nos hacen ver por nosotros mismos nuestras prioridades y dependencias equivocadas. Dice Dios, aquí está mi palabra. Te di mi palabra escrita. Te di mi espíritu para que te enseñe la palabra. ¿Qué estás haciendo? No tengo tiempo. No me queda tiempo durante mi día. Tengo otras cosas, tengo otras prioridades. Muy bien. Dios te ama y Dios me ama. Y va a permitir que sucedan cosas para que nosotros nos demos cuenta del error en el que estábamos, de lo equivocado que estábamos. Él nos empuja hacia una esquina, nos arrincona, donde nos vemos como somos realmente. No hay escapatoria. Aquí me veo en el espejo y no me agrada lo que estoy viendo. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta que aún como cristianos hemos hecho lo que los moabitas hicieron, preservándonos a toda costa y protegiéndonos a nosotros mismos sobre todas las cosas. Ya hablamos de los moabitas, pero quiero presentarles aquí para recordar Josué capítulo 24, versículo 9. Está recordándole al Señor. Después se levantó Balac, hijo de Zippor,
rey de los moabitas. Moab, recuerden que Moab era una nación, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Está haciendo ese recordatorio. Balaam, un adivino, lo califica así. Otros dicen que era un profeta, pero no estaba en los caminos de Dios. Él fue contratado para maldecir a Israel, pero le dijo el Señor a Balaam: mucho cuidado con que maldigas a quien yo bendije. Mucho cuidado con que maldigas a quien yo bendije. Por favor, lo estoy repitiendo para que pensemos, ¿qué quiere decirnos Dios en este versículo? Fíjate, nosotros tenemos bendiciones abundantes del Señor. El Señor nos ha bendecido con bendiciones espirituales y bendiciones hoy en día abundantes. Y a quien Dios bendice, la maldición no prospera contra nosotros. Muchos tienen miedo. Ay, no me vaya a maldecir. A lo mejor ahí anda un espíritu y si yo voy, se puede apoderar de mí. Por favor, ¿quién es tu Dios entonces? Este es el Dios en el que creemos o que debemos de creer. El Dios que prohibió a Balaam: mucho cuidado con que maldigas a quien yo bendije. Y no se atrevió Balaam. Por eso Balac, el rey de los moabitas, se enojó y le reclamó y lo que quiera, pero no es el tema hoy. Dios sabe que una de las formas más seguras para que nuestra vida sea expuesta es que nos tropecemos, caigamos y quebrantemos. Por favor, hermanos, hago esta pausa con toda intención. Dios sabe que una de las formas más seguras para que nuestra vida sea expuesta a la palabra, en muchas ocasiones en que nos hemos entercado, en que nos hemos cerrado, es que nos tropecemos, caigamos y nos quebrantemos. Si no entendemos de una forma, vamos a usar otros medios por amor, porque Dios disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Dios nos ama tanto que está dispuesto a hacer lo que sea para traernos renovación de la mente y transformación de vida, como sucedió con el hijo pródigo. El hijo pródigo abandonó al padre, perdió todo lo que tenía, aún deseaba comer lo que le daban a comer a los marranos, ni siquiera eso podía. Voy a darles un ejemplo enseguida. Es un ejemplo muy bien expuesto, muy ilustrativo para lo que queremos transmitir. Un ejemplo: mis ojos te han visto. Ustedes recuerdan esa expresión, es de Job. El libro de Job es un buen ejemplo de los beneficios del quebrantamiento. Veamos por qué. Es cierto que Job era un varón justo, pero aún había cosas en su ser que necesitaban ser quebrantadas para poder conocer realmente a Dios. Igual nos pasa a nosotros. Mientras voy leyendo esto, por favor, veámonos en el espejo. Job era un hombre justo, y amaba a Dios con todo su corazón, pero ignoraba demasiadas cosas acerca del estado de su propia alma. ¿Sientes que te estoy hablando? Solamente tendríamos que cambiar el nombre de Job y poner el tuyo o el mío. En Job 42:5, después de todas esas sus pruebas y tribulaciones, Job finalmente confiesa: de oídas te había oído. Él solamente tenía conocimiento intelectual de Dios. Había oído mucho, había visto muchos videos, había visto muchos predicadores y profetas, pero por aquí entra y por acá sale. No conocía realmente a Dios, no había tenido una intimidad con el Señor. Mas ahora, después de estas experiencias, mis ojos te ven. Empezó a conocer a Dios íntimamente por las pruebas que tuvo. Por su estado de quebrantamiento total, Job no solamente empezó a verse ante la luz, apropiada. He pecado, su declaración es: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué declaración tan perfecta, tan preciosa nos da para nosotros aquí. Una vez que tú ves las manchas que puedes traer en tu vestidura espiritual, lo mejor que puedes decir es:
Señor, entiendo que estoy pasando, que pasé por esta prueba. Entiendo que están sucediendo todas estas cosas en mi vida. Y quiero recalcar esto porque muchas personas todavía piensan, es que para eso le pedí a Dios y Dios me lo tiene que dar. Jesús fue muy claro. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si dice, si pides una cosa conforme a su voluntad, Él te oye. Conforme a su voluntad, Él te oye. Y lo que pidas te será hecho. Conforme a su voluntad. Muchas veces Dios tiene que anteponer la madurez espiritual, el crecimiento que debes tener, el sacarte del camino peligroso por donde vas y te vas a apartar del rebaño, para que después del quebrantamiento, que puede durar el tiempo que tú te posicionas y que la fortaleza que está en ti se mantenga. He pecado, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero también vio a Dios por quien Dios es. Conoció a Dios en la realidad. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Declaración de Job. Declaración de en el libro de Job, digámoslo así. Como resultado de su quebrantamiento, Job se dio cuenta de su necesidad de confiar en Dios aún cuando todo en su vida le decía lo contrario. Sigo confiando, pero es que estás pasando por... Sigo confiando, yo espero en Dios, tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito en lo que te está pasando. No es que se descuidó, no es que ya no te ama, no es que se ha olvidado. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Declaración tremenda. Esa es confianza, esa es fe, hermano, hermana. Eso es la fe. No esperes salir de todos inmediatamente. Pregúntate qué está pasando. ¿Me quiere enseñar algo Dios a mí? ¿Le quiere enseñar algo a mi familia? Puedes declarar, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job pensó que conocía a Dios. De hecho, había enseñado a otros acerca de Dios. En el capítulo 4, versículo 3, le dicen sus amigos, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, pero todo lo que había creído había sido refutado por sus propias experiencias. Qué difícil es. Me acuerdo que un maestro, y era pastor mío al principio, decía, tus mensajes o tus bosquejos tarde o temprano te alcanzan. Quiere decir, cuando uno habla algo o enseña algo o dice algo a otro, muchas veces estás hablando algo que tienes que escuchar porque es para ti. Eso es lo que quería decir. Muchas veces estás preparando y estás viendo mientras haces la preparación del mensaje o mientras estás preparando una enseñanza, estás viendo que a ti tú te reflejas en esas palabras. Por eso es importante estar atentos, conocer a Dios por quien Él es y no por lo que la teoría. En otras palabras, estaba totalmente quebrantado por lo que Dios había permitido en su vida y no entendía por qué tenía que sufrir. No lo entendía. Permaneció muchas cosas así. Recordemos lo que dice aquí. Sin embargo, a través de su quebrantamiento, no solamente pudo ver la verdad acerca de quién es Dios, sino también vio la verdad acerca de sí mismo y de su necesidad de arrepentimiento. Mira, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y en el versículo 38 dice, ¿quién es ese? Dios le llama cuando después de todo lo que habló Job, quejándose y queriendo decir, si yo me enfrentara a Dios, yo le preguntaría y que Él me contestara por todo lo que me está pasando. Es injusto. Yo he sido próspero, hasta yo ofrecía sacrificios por lo que hubieran hecho mis hijos. Y mira lo que estoy viviendo. Qué decepción. ¿Por qué está pasando esto? Era un hombre justo, al que Dios amaba, pero tenía un mensaje que entender. Tenía que conocer a Dios y tenía que conocerse a sí mismo. ¿Quién es ese, dice Dios, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ah, tú estás enseñando, tú estás hablando. Tal vez muchas veces oscurecemos el consejo con palabras
que no vienen de la sabiduría de Dios. Qué triste, pero es la verdad. Hay una adicionalmente a esto, pero lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a seguir con qué pasa con ese quebrantamiento. ¿Qué es lo que significa? Tenemos que reconocer lo que hay en nosotros y la única forma es discernirlo o a través de la palabra te da revelación. La palabra es una fuente de luz, es el faro que ilumina tu camino, es la luz que te expone delante todo lo que hay de manchas en tu vida, en tu corazón, en tu inmadurez, en tu carnalidad, muchas veces como les pasó a los corintios, que tuvo que hablarles fuerte el apóstol Pablo. Les di a comer leche, o sea, lo básico otra vez, porque todavía no tenían madurez. Bien, vamos a seguir después con esto, pero por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí y quiero orar para, para bien, quiero orar para ponernos en las manos de Dios en todas estas cosas. Señor, muchas veces hablamos sin sentido, Señor, sin sentido verdadero, sin sabiduría de tu palabra y de tu consejo, de tu espíritu. Y mientras no le demos lugar a la mente de Cristo, a que se arraigue, a que se manifieste en nuestra vida, Señor, seguiremos en la misma oscuridad. Por eso tal vez lo representan a través de un candelero que era quien iluminaba el, el lugar santo en el templo. El lugar santo era iluminado por un candelero porque representa para nosotros nuestra alma que tiene que ser iluminada. Señor, gracias Señor, porque tú nos abres un conocimiento de por qué tenemos que pasar por pruebas y por circunstancias, que nos quejamos, que no entendemos, que reclamamos, como lo hizo Job. Porque Job, después de todo esto, aprendió algo muy valioso, aprendió a conocerte más profundamente. Y otra cosa que aprendió, a conocerse a sí mismo. Señor, estamos convencidos de que si nosotros dejamos que se desarrolle la mente de Cristo, van a venir todavía pruebas, van a venir luchas, van a venir batallas como le sucedió a Pedro, como le sucedió a Pablo, como le sucedió a Juan. Todos ellos también lucharon y batallaron, pero cada vez había victoria, cada vez ellos también aprendieron cosas de su desarrollo personal. No se hicieron perfectos inmediatos, sino que fueron madurando con el tiempo y con la palabra viva y con tu ministración, Señor, y con la mente de Cristo, tal como dijo el apóstol Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor. Queremos buscarte cada vez más profundamente. No abandonar las cosas como si ya tuviéramos todo resuelto espiritualmente, porque no es así. Hay muchos riesgos y peligros, hay fortalezas aún en nosotros que deben ser derribadas, destruidas, desechadas y sacadas fuera, expulsadas de nosotros. Gracias, Señor, te pedimos. Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias por las pruebas que hemos pasado, por los que estén pasando por pruebas actualmente, Señor. Sin embargo, sabemos que tú eres fiel y nunca permitiste que aun cuando le permitiste al Satanás que tocara la salud de Job, el cuerpo de Job, con una sarna maligna, aún con eso no se le prohibiste que tocara su vida. No permitiste que fuera su vida, porque tú pones los límites, Señor. El diablo no puede hacer nada por sí mismo y no tiene poder de decisión. Él tuvo que recibir autorización tuya y esa es la confianza que tenemos, que estamos en tus manos, Señor. Y lo que nos va a pasar si tú, Señor, aun cuando estemos en orden o fuera de él, nos va a pasar según, Señor, para volvernos al camino, para darnos madurez, para ser vencedores en la guerra contra el otro reino y para crecer y conocerte más profundamente y conocernos a nosotros y aborrecer el pecado en nosotros, tal como lo dijo Job.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos amarte cada día más, Señor. Gracias por guiarnos a través de tus mandamientos, por poner ese camino iluminado por tus mandamientos, Señor, para que no nos extraviemos. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos enseña, nos guía, nos advierte, nos redarguye, nos consuela, nos ama. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oro también por las personas que aún están enfermas, Señor. Aquellas que están pasando. Señor, lo acabo de decir, te acabo de confirmar, Señor, lo acabamos de hacer, que sabemos que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Las pruebas, las circunstancias difíciles, queremos vivirlas confiando en ti y no quejándonos de lo que nos pasa, Señor, porque la queja es una obra de la carne, tal como lo vimos en el árbol de la naturaleza antigua. Es una obra de la carne estarnos quejando. Eso fue lo que hizo Job y tú lo hiciste, tú le enseñaste, Señor, a verse a sí mismo. Gracias, Señor, por todas las pruebas, las circunstancias difíciles que hemos pasado y las que estamos pasando. Sabemos que tú tienes un propósito y tu propósito y tus planes son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Muchas gracias, Señor. Te pido por todos los que están enfermos ahora, en donde estén, en cualquier parte donde estén, cerca o lejos. Señor, tú estás ahí. Tócalo, Señor. Tócala, Señor. Toca a esa persona, Señor. Toca a ese hombre, toca a esa mujer, toca a ese niño o niña, ese joven, varón o dama. Tócala, Señor, para que sean sanas en el nombre de Jesucristo, con el poder de tu gracia, de tu favor, para sanar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por los que están recluidos en centros de corrección, para que sean fortalecidos también, para que en esa prueba puedan ver tu gloria, Señor, para que no los invada el desánimo, para que no se dejen vencer por los temores, las dudas, el sentirse abandonados y solos, porque nunca, tú dijiste, no te dejaré y nunca te abandonaré. Tú estás ahí con ellos, Señor. Te pedimos, fortalécelos. Señor, guárdalos, guarda sus vidas, guardas el corazón de su familia también, Señor, que desfallecen muchas veces por la necesidad de verlos, abrazarlos, tanto a los varones como a las damas que estén también en centros correccionales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos que siguen sembrando abundantemente, porque como dice tu palabra, el que siembra abundantemente, abundantemente también segará, cosechará bienes. Gracias, Señor, porque no son solo en lo material, sino en todas las áreas de su vida donde verán el beneficio de ser fieles a ti y dar sus ofrendas y diezmos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues